Proceso constituyente en tiempos de crisis. Última oportunidad para la centroizquierda. Y eso es la pregunta que queda en el aire, ya que el proceso constituyente ha sido una bandera de lucha esencialmente de los sectores de centroizquierda y, por el contrario, la constitución actual, que data de 1980, ha sido fuertemente defendida por los sectores que hoy día están en el oficialismo, o por la mayoría de los sectores que hoy día están en el oficialismo. Pero para poder hablar del proceso constituyente tenemos que situarnos en octubre del año pasado. Si nosotros hubiésemos sido turistas y hubiésemos llegado a Chile a finales de septiembre, principios de octubre, nos hubiésemos encontrado con un país eh, que, que se decía que era un oasis, por ahí dijo nuestro actual presidente. Eh, ¿Y en qué se basaba esto del oasis? Bueno, a septiembre las ventas de los automóviles tuvieron su mejor mes del 2019, que fue el segundo mejor año en la historia de venta de los automóviles. Uno podía pasearse los fines de semana, veía los centros comerciales abarrotados de gente, todos comprando, todos saliendo a los restaurantes. A nivel internacional, Chile estaba proyectado como una de las dos economías con ingreso del PIB per cápita a igual paridad de poder de compra, como junto con Panamá, como los dos países líderes en toda la región. ¿Ah? Es más, se hablaba de que Chile ya no era un país en vías, no era un país pobre, sino que más bien era un país de ingresos medios altos. ¿Ah? Eh, fue tanto así que los países de la OCDE empezaron a sacar a Chile de la categoría de países a los cuales había que ayudarlos para que saliera de su condición de subdesarrollo. Por lo tanto, parecía que el país, si bien todos los países tienen problemas, Chile venía con algunos problemas de crecimiento económico, pero si uno salía a la calle, la gente compraba, se divertía, salía de vacaciones, viajaba en avión, ¿ah? Las carreteras llenas, mucho taco, pero en realidad ese oasis era un espejismo. Y un espejismo que si nosotros hubiésemos sido el turista que viene a Chile a finales de octubre, nos hubiésemos encontrado con una frase que se repetía mucho: Chile despertó. Eh, y con grandes movilizaciones sociales, la marcha más grande de la historia, eh, consignas como sueldos dignos, salud, pensiones dignas para todos. Y dentro de todas esas consignas se instala la Asamblea Constituyente. Y esto tiene que ver con el hecho de que la gente que se estaba movilizando entendía y había hecho el análisis de que no importa lo que se hiciera dentro del actual sistema político y económico, solo eran parches. Y las soluciones de fondo pasaban por cambiar la actual constitución. Entonces, este oasis que se predicaba en realidad no era más que un espejismo. Y se, en el mes de octubre se hace mención a lo que después se llamó el estallido social. Esto coloca tal presión en el sistema político eh, y llega a tal punto el oficialismo en su desesperación por tratar de aquietar las aguas, porque el país se había vuelto ingobernable, que el 15 de noviembre del año 2019 la derecha, por primera vez en la historia moderna de nuestra democracia, se abre a una solución política. Y ese día en la noche, muchos de los partidos con representación parlamentaria firman un acuerdo político. Un acuerdo político eh, que no es consultado con las organizaciones sociales. Y por eso es que es una solución política, que tiene que ver con reformar, ya no reformar la Constitución, sino que cambiar totalmente la Constitución. Y esa es una gran victoria del movimiento social. Hasta antes del 18 de octubre del año 2019, ni en la cabeza de los
más acérrimos defensores del cambio a la Constitución se imaginaban que podía suceder esto. Y ese día, viernes en la madrugada, los partidos políticos, algunos partidos políticos de la centroizquierda, con los partidos oficialistas de centro derecha, llegan a tres acuerdos fundamentales. El primero es que el tener o no una nueva constitución tenía que ser decidido por la gente, por el soberano. Y esto iba a ser mediante un plebiscito. Lo segundo es que si es que ganaba la opción de tener una nueva constitución en el plebiscito de entrada, como se le llamó, no iba a ser el Congreso quien iba a hacer las reformas constitucionales, que es el órgano constitucional por excelencia, digamos, sino que se iba a crear una convención constituyente, la cual podía ser mixta, quiere decir con algunos parlamentarios y personas electas para la convención, o 100% electas. Y además, lo más importante en términos de solución política, es que esta iba a ser con una hoja en blanco. Eso quiere decir que la constitución actual no iba a ser reformada, sino que lo que pasaba, en términos prácticos, es que si ganaba el apruebo en el plebiscito de entrada, la Constitución de 1980 iba a ser echada al tarro de la basura y se iba a generar una Constitución nueva, ¿eh? Con algunos límites, por supuesto, de trabajo de esta Convención Constituyente, que tiene que ver con que no se podían revisar las sentencias judiciales ejecutoriadas, que no se podían volver a conversar sobre la adscripción o no a los convenios internacionales, y que tampoco se podía cambiar el régimen político. O sea, Chile iba a seguir siendo una república, y su sistema político iba a seguir siendo una democracia. ¿Eh? Eh, Estábamos todos celebrándose, se arma un revuelo político. Efectivamente, eso ayuda a calmar un poco las aguas en las calles. Y la forma de elegir en caso de que gane el apruebo, el plebiscito de entrada, la forma de elegir el órgano constituyente iba a ser con las mismas reglas con las cuales se eligieron los diputados en la última elección, que es una elección proporcional, con distritos distintos al del binominal, ¿cierto? Y por lo tanto, con una tez de blancura, digamos, más democrática que el antiguo sistema binominal. Y estaban todos saludándose, todos felicitándose, pero, y aquí viene el segundo hito que marca las movilizaciones del estallido social, aparecen los feministas, las fuerzas feministas, diciendo, bueno, el futuro es feminista. No puede ser que, a pesar de que sea democrática esta nueva forma de generar la Carta Constitucional, la nueva Constitución, esta no puede ser solo hecha por hombres. Y existe una lucha, no entre derechas e izquierdas, sino que una lucha entre aquellos que creían en la paridad de género y en incorporar con mayor igualdad de condiciones a los independientes para que ellos pudieran formar listas en este sistema que se iba a aplicar para elegir a los convencionales, como se les llamó, que son los miembros que van a participar en la convención constituyente. Aquí las mujeres, esencialmente, y muchos varones también, fueron importantísimos para poder eh, aprobar la paridad de género. Y no es una paridad como la que se utilizó la vez anterior, que es cuotas de género en la conformación de las futuras listas de elección de constituyentes, sino paridad de género a la salida. Algo muy parecido a lo que el Partido por la Democracia viene implementando desde mediados de la década de los 90. ¿Eh? Entonces, en eso, el Partido por la Democracia ha sido un avanzado a su época.
Eh, ¿Qué queda así? Y aquí viene el primer desafío, los pueblos originarios. Así como fuertemente las marchas se hicieron sentir, las fuerzas feministas dentro de las marchas de octubre, de noviembre, de diciembre, la bandera más utilizada en la movilización social fue la bandera de los pueblos originarios. Y aquí la discusión ha sido dejada un poco de lado. Y es el primer desafío y que tenemos como centroizquierda, reponer la discusión para que los pueblos originarios tengan su representación, independiente de la elección de estos 155 personas o constituyentes que seguramente se van a presentar a través de las listas de organizaciones sociales o los partidos políticos. Es importantísimo que esto se tome en serio, ya que la manera de poder solucionar políticamente el conflicto que viven las comunidades eh, mapuche, aymara, Rapa Nui y el resto de los pueblos originarios con el Estado chileno es una solución política y es aquí donde se debe ser discutida. Estábamos en eso y se nos aparece marzo. Y se nos aparece marzo con la pandemia más grande que ha visto por lo menos durante 100 años la humanidad, que es el coronavirus. Yo no voy a analizar el coronavirus desde el punto de vista sanitario, sino más bien cuáles fueron sus efectos políticos eh, en la discusión del proceso constituyente. Lo primero es que el coronavirus desnuda una falta de derechos que se venía discutiendo desde el 18 de octubre. No da lo mismo si eres pobre o vives en Las Condes o en ciudades de buenos recursos o comunas de mejores recursos para tu atención en salud. No da lo mismo si en qué comuna vives o si vives en los sectores rurales, en el caso de los niños que están estudiando, porque no vas a tener acceso a Internet y eso te va a limitar tu derecho a la educación. Y no da lo mismo hacer una cuarentena en una casa de 30 metros cuadrados o 40 metros cuadrados donde viven 2 o 3 núcleos familiares, a hacerla en una casa de 150 metros cuadrados o tomar un helicóptero y salir a su segunda vivienda en otra región. Por lo tanto, el coronavirus desnuda algo que ya había sido puesto en discusión a través de los movimientos sociales del 18 de octubre. Falta de derechos y cómo el Estado los garantiza. Y es lo mismo. El coronavirus replantea el rol del Estado. Es este gobierno de derecha el que decide que las clínicas privadas pasen a ser parte de la red pública. Y eso es un paso súper importante porque la pregunta es, ¿por qué solamente en la pandemia? ¿No, ¿acaso Chile no merece un sistema de salud pública como derecho social resguardado por el Estado, ¿cierto? Y no lo garantice de esa manera. Por lo tanto, la pandemia nos hace replantear cuál es el rol del Estado. Todos los días vemos en la noticia que el Estado tiene que salir al rescate de las empresas. No era que los neoliberales decían que las empresas si tenían que morir, porque ya iban a nacer nuevas. E incluso alcaldes de derecha planteando límites o fijaciones de precios o bandas de precios. Por lo tanto, replantea el rol del Estado en la sociedad, en la economía y en la garantización de derechos. Pero políticamente también sirve de excusa para no realizar el proceso constituyente. Y hay sectores radicales de extrema derecha sobre todo y sectores de la UDI principalmente, en los cuales se ha escuchado decir de ¿para qué vamos a gastar todo este dinero en realizar un plebiscito de entrada, después de estar 2 años con personas pagadas en una asamblea constituyente? Entonces no hagamos eso y ahorrémonos toda esa plata y metámonos al sistema de salud. Por lo tanto, políticamente también se ha querido sacar provecho de parte de la extrema derecha del coronavirus para invalidar el proceso constituyente. Por lo tanto, el segundo desafío es
que efectivamente se realice el plebiscito de entrada, porque realizándose el plebiscito de entrada se da el puntapié inicial y de ahí ya no se puede parar. Si ustedes pueden ver en la imagen, yo a propósito puse abril del 2020, porque ya no lo hicimos el 26 de abril. Por lo tanto, no está garantizada la realización del plebiscito solo porque esté en la Constitución. Ya se corre para octubre. Y hay algunas voces que ya piden correrla para el próximo año o definitivamente no hacerla. Y en eso nosotros tenemos que ser firmes. Lo urgente que es el coronavirus y la pandemia no puede reemplazar a lo importante que es la discusión de cuál es la sociedad y cuál es el Estado, el rol del Estado y cuáles son los derechos y cómo los vamos a garantizar en los próximos 20, 30 o 40 años en la Constitución. Por último, quiero mencionar un par de cosas. Si el sistema que se va a utilizar, poniéndonos en el caso de que se gane el plebiscito de entrada, que es hasta ahora lo más probable que suceda, se va a utilizar, para elegir a los constituyentes, se va a utilizar el mismo sistema que se utiliza hoy con la elección de diputados. Entonces la pregunta es, bueno, pero veamos cómo le fue a las fuerzas que se presentaron a la elección de diputados hace un par de años atrás. Y si ustedes se pueden ver, la derecha, con el presidente más votado de derecha en la historia, obtiene el 39% de los votos en la última elección de diputados. El 39% de los votos. Hay un 61% que no vota por la derecha y que prefiere distintas alternativas de centro e izquierda. Sin embargo, ese 39% se transforma en el 46% de los diputados electos. Y esto tiene que ver porque el sistema electoral que se utiliza en Chile, que es de listas, favorece a aquellas coaliciones que logran salir primera o que logran ponerse de acuerdo y ser mayoría o la minoría más grande. Y es por eso que el sistema subvenciona a aquellas fuerzas que logran ponerse de acuerdo. Una vez más, la derecha con el 39% de los votos obtiene el 46% de los diputados. ¿Por qué? Esencialmente porque la centroderecha fue toda junta y la centroizquierda se dividió en el Frente Amplio, la Coalición Regionalista Verde, Convergencia Democrática, la Fuerza de la Mayoría. O sea, presentamos 4 o 5 listas para la elección de diputados. Y eso beneficia directamente a los que no quieren realizar cambios a la Constitución. Y eso hay que entenderlo. Por lo tanto, la pregunta es, bueno, si eso es así, juntémonos todos aquellos que queremos realizar los cambios y tener una nueva Constitución y tener un Estado solidario y no un Estado subsidiario. Entonces, la pregunta es, ¿todos para uno? Así como lo decían los mosqueteros. Y para saberlo, si podemos ponernos de acuerdo, veamos cuál es el actual estado de lo que es llamado la centroizquierda política. No voy a poner acá a la centroizquierda o a los grupos sociales, porque no cabrían en una presentación. Recordar que los grupos sociales sí van a poder presentar listas si todos ellos se juntan como independientes y arman listas también a la elección de los constituyentes. Por lo tanto, veamos cómo estamos. Tenemos a Convergencia Social, al Partido Liberal de Chile, Revolución Democrática, Comunes, Partido de Igualdad, el Partido Humanista, el Partido Ecologista Verde, la Federación Regionalista Verde Social, el Partido Comunista de Chile, los Progresistas, el Partido Radical, el PPD, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. Como pueden ver, es un abanico bastante amplio de agrupaciones
y es muy difícil que todas puedan llegar a acuerdo si es que no existe una verdadera voluntad. Ahora, no es que cada uno esté articulando, se esté moviendo solo. Uno podría decir que Convergencia, Partido Liberal, Común y Revolución Democrática están en el frente, mientras los ecologistas que se fueron del Frente Amplio están en el lado amplio. El Frente Amplio ya no es lo mismo. Hay 3 partidos que se retiraron, perdiendo presencia en core, en diputados, en concejales, y tomaron caminos separados. Está Unidad para el Cambio, constituido por la Federación Regionalista Verde, los comunistas y los progresistas. Convergencia Progresista, que agrupa a los antiguos partidos progresistas de la Concertación, y la Democracia Cristiana, que hasta el momento ha emprendido un camino en solitario. Por lo tanto, el tercer desafío para la centroizquierda para obtener la mayor cantidad de personas en la Convención Constituyente debe ser la unidad. Y la unidad entendida como unidad en la diversidad. Y ahí tenemos, porque esto no es solamente un rol de los dirigentes, es un rol de cada uno de los que quiere cambiar la Constitución, encontrar los caminos para formar esa unidad. Una vez más, solamente mencioné los partidos políticos. Esta unidad debe incluir a todas aquellas fuerzas sociales que de verdad quieren cambiar la Constitución y que van más allá de los partidos políticos. Por último, y para poder entregar algunas sugerencias desde mi humilde punto de vista, ¿qué es lo que no necesitamos? Para lograr todo esto no necesitamos superhéroes, no necesitamos superliderazgos, grandes articuladores, no. Todos aquellos que crean que son los superhéroes y que con ellos son los paladines del nuevo, dificultan mucho el poder llegar a acuerdos y el sentarse a conversar. Tampoco necesitamos mesías, ni proyectos políticos que crean que son ángeles caídos del cielo, y que sus proyectos políticos son tan puros y tan buenos que no necesitan ser contaminados con ninguna otra conversaciones, con ninguna otra fuerza política. Eso a lo que lleva es a la atomización, es a la disgregación de fuerza y es a subsidiar a la derecha, tal como se vio en las elecciones últimas de diputados. Y por último, ya que mencioné 2 que no debemos hacer, una que sí debemos hacer, y es trabajar con todas las personas desde los territorios. Y esto es súper importante. No basta solo con elegir personas para una convención constituyente. Eso replica la democracia representativa tan desgastada. Debemos encontrar la fórmula para que las personas en la base social y en los territorios sientan que las personas que integren la futura convención constituyente representen los intereses de la comunidad, porque si no, va a producirse la misma legitimización, la misma ilegitimización que hoy día tiene el Congreso. Se va a producir una elección con representantes a una convención constitucional en un modelo parecido o casi similar al del Congreso o al de los parlamentarios, y si estos no tienen una buena articulación con las bases sociales pueden terminar desconociendo en el plebiscito de salida el trabajo que se haya realizado por la Convención Constituyente.